fundamentalmente nosotros hacemos con el chico que es autista es propender al desarrollo de estructuras que de normal, en un chico normal, se hubieran desarrollado espontáneamente. El chico va a tener, por ejemplo, conductas como decir, levantar un zapato. Esto es un ejemplo que se da en textos que vienen de España, ¿no? Levantar un zapato y decir papá. Cuando el chico levanta el zapato y dice papá, ahí está el embrión de lo que sería la frase, esto es de papá. Él no lo dice, pero ya está la intencionalidad. Hay toda una complejidad de cosas que hacen que el chico tienda a armar esta frase y a comunicarse. Cuando este interés no aparece, ¿qué hacemos? Creamos situaciones entre las cuales está el que nosotros tratemos de llevarlo a él a hacerlo de forma muy sencilla para que él llegue a entenderlo, porque a lo que apostamos es a que el chico no se desarrolló porque no entendió o porque no puede prever lo que viene. Si lo ayudamos la suficiente cantidad de veces a desarrollar estas estructuras, aunque sea con un andamiaje que lo ayuda, él solo va a encontrar el camino. Fundamentalmente es diferente, vamos a diferenciar a esto, es fundamentalmente diferente a la mera técnica conductista que por repetición hace que el chico sea capaz de hacer algo. Esto no nos sirve, ¿por qué? Porque ya se probó hasta el año 70. Por repetición los chicos llegaban a lograr las cosas. Pero ¿qué pasaba con la repetición? La repetición dependía de que hubiera el mismo maestro adelante, en el mismo lugar, en la misma situación. El chico no era capaz de trasladar esa situación a otras situaciones. Lo hacía en la escuela, donde él sabía que lo tenía que hacer, después iba a la casa y no lo repetía. ¿Por qué? Porque de pronto el uso del cepillo dental, por ejemplo, en la escuela lo daba. Y en la casa, como era la casa a la mañana, no lo hacía porque no entendía que se le estaba dando una herramienta, sino que aprendía algo y lo repetía. Como cuando tienen mucha facilidad para repetir cosas, como por ejemplo palabras. Hay chicos que repiten palabras sin tener la menor idea, a veces sin tener la menor idea de para qué sirve una palabra. Hay un señor que es James Sinclair, es muy interesante buscarlo en la web. Es un activista por los derechos de los autistas. Él dice que si él hubiera entendido de qué se trataban esos ruidos que emitía la gente, hubiera empezado a hablar antes de los 10 años. Él tardó 10 años en empezar a hablar. Una vez que empezó a hablar, su inteligencia preverbal empezó a funcionar como inteligencia verbal. Y hoy en día escribe cosas que son emocionantes y son maravillosas. Recomiendo buscarlo, por ejemplo, él le manda una carta al padre de los autistas pidiéndoles que cierren el capítulo de las esperanzas que tenían del chico que iba a venir y que jamás vino. En la familia de un chico autista hay un duelo que generalmente nunca jamás se cierra porque ni siquiera se plantea como tal. Porque a vos te dicen, bueno, pero ahí tenés al nene. Encima son hermosos los chicos autistas por lo general. Ahí tenés el nene, está sano, hay que compensarlo de alguna manera. Y nadie piensa que en realidad hay un proceso de todas las expectativas que se tuvieron de cómo vos, como padre, pensabas ir a jugar a la pelota con tu nene, o al TED, o a lo que demonio fuera, y eso nunca va a suceder. Ese capítulo hay que cerrarlo y hay que enterrarlo, porque si no, queda esa presencia negativa, queda como un faltante circulando en la familia, y se le suele pedir a este chico, que no es aquel, que cubra, que haga lo que él no vino a cubrir y no vino a hacer. Y esto lo pone muy en claro él, ¿no? Dice,
dejen de llorar por el que no vino ni nunca va a venir. Acá estoy yo si ustedes quieren recibirme. Todo el espectro autista se considera fundamentalmente problemas de comunicación. Hay un grave problema que es la ausencia de metáfora. La ausencia de metáfora es impresionante. Nosotros nos comunicamos por palabra, lo que tenemos por palabra es apenas un 5%. Y yo te puedo decir, hijo, levántate y anda, y te lo puedo decir en 4 entonaciones distintas y hasta puede querer decir exactamente lo opuesto a lo que yo te digo. Es decir, no te levantes, quédate tranquilo, o no te vas a levantar, no creo que te llegues a levantar, según la postura de mi cuerpo, la entonación que yo use y en qué parte de la conversación metamos esa frase. Entonces, lo textual para el común de la gente es apenas un 5, un 10%. Lo facial, por ejemplo, ocupa un 45%, la postura del cuerpo, las entonaciones vocales que uno les dé. Esa es la verdadera comunicación. Los chicos que padecen, que están dentro del espectro autista, solo se manejan con una comunicación directa. No participan prácticamente del 80 o 85% de la comunicación. A mí me pasó con un chico que está diagnosticado como trastorno de Asperger, que son los de mejor pronóstico en cuanto al desarrollo intelectual. Oye, ¿tú piensas que podrías dar una vuelta a la manzana? Él estaba andando en patineta y yo quería que él lograra algo para que viera que podía lograr algo. Esas son cosas, eso es lo que nosotros hacemos, tratar de que logren algo para que vean que lo pueden lograr. A veces con mucho apoyo lo logran y después lo empiezan a hacer solos, porque el logro nos es dulce a todos, ¿no? No hay otro tipo de ser humano. Y la pregunta fue si se atrevía a dar una vuelta a la manzana, y él me miró y me dijo que no, como diciendo, ¿qué me estás diciendo? Y le digo, hombre, ¿y por qué no? Si puedes andar en recta, puedes doblar, ya puedes dar una vuelta a la manzana. No, dice, es una fruta demasiado pequeña. Estamos, entonces es hasta ahí la cosa. Las cosas son estrictamente lo que son. Esto crea un enorme problema de comunicación. Enorme hasta el punto de que, por ejemplo, este nene está yendo al primer nivel secundario y nos dieron un texto que a mí me pareció interesantísimo. El texto era un texto de Bram Stoker, y me sonó el apellido y es el autor de Drácula, Bram Stoker. Y es un cuento de misterio con un fantasma en la casa del juez, creo que se llamaba. Y a mí me entusiasmó muchísimo, y este chico no le pasaba absolutamente nada con el texto. Entonces, digo, acá claro, está pasando algo. Digo, a ver, ¿cuánto de lo que se está diciendo vale como textual y cuánto tiene un valor que se deriva a través de lo simbólico o de la metáfora? Y empecé a tachar y a tachar y a tachar y a tachar. Claro, lo que quedaba como historia textual era la nada, porque una risa fría, si va a ser lo textual, una risa simplemente no puede ser fría. Una mirada no puede ser fría. Entonces todos esos pedazos se le van perdiendo porque no le significan absolutamente nada, o peor, le significan incoherencias molestas, o peor, le significan que él ya sabe cosas que él no está capacitado para entender. Esto lo frustra muchísimo. A veces pasa que uno abre estadios de comunicación. Entonces el chico empieza a comunicarse más y se empieza a costar peor. Es que al empezar a comunicarse más, ¿viste? Cuando uno dice solo sé que no sé nada, cuanto más sabes que no sabes, más necesidad de conocimiento tenés. Acá pasa lo mismo, cuanto más te comunicas, más preguntas te aparecen y más te das cuenta que no sabes, y más te das cuenta que no sabes cómo
rellenar estos huecos que te van apareciendo. La angustia es muy grande, por eso a veces son chicos disruptivos. El tratamiento tradicional toma las estructuras piagetianas, es decir, lo que Piaget estudió sobre cómo iba desarrollándose el ser humano. Piaget dice, bueno, a tal edad el chico empieza a mirar a los ojos, a tal edad, hablamos de meses, ¿no? A tal edad el chico empieza a ser protodeclarativos y protohimperativos, que es lindo, dame, ¿no? A tal edad el chico empieza a hacer trabajo imaginativo, como agarrar una cucharita y darle como una muñeca. Todo eso es como se trabaja normalmente. Falta eso, y ¿qué hacemos? Se llama elicitamos, es decir, tratamos de abrir todos los caminos para que ese hecho sea la única salida posible, con Piaget. Bach, que es la parte interesante para mí, porque esto se viene haciendo desde los años 70, con bastante buen resultado, no con un resultado maravilloso. Bach propone también estructuras. Si uno nota que en el chico está ese problema de tratar de hacer algo, de no poder hacerlo y tener una rabieta, por ejemplo, nosotros tenemos el elixir y tenemos la palabra de Bach sobre cómo actuar frente a eso. El elixir sería en este caso, por ejemplo, Gentian. Sabemos que Gentian nos permite volver a intentarlo, no descorazonarnos, hacerlo una vez más, ver en todo ese proceso la capacidad de aprender. Esto no lo trabajan desde otras filosofías, digamos. Eso lo trabajamos nosotros. Le das el elixir, sí señor, y aparte sabes sobre qué punto trabajar. Si el chico está verbalizado, por ejemplo, cosas como decir, el chico revolea la hoja y dice, soy un idiota. Agarras la hoja, la pones sobre el pupitre, pasás con resaltador y le decís, sí, eres un idiota cuando pierdes la parte buena que venías haciendo, por ejemplo. Entonces le haces ver que la rabieta no tiene sentido y que él puede seguir trabajando. Es una actitud Gentian. Las técnicas que yo manejo son las técnicas que se enseñan, las técnicas cognitivo-conductuales comunes a todo el mundo. Simplemente que yo las aplico a la enseñanza de Bach. El libro de Bach, si son dos libros, ¿no? Y las palabras de Bach son importantes, porque Bach no dice, el riesgo que tenemos es caer en un pensamiento psiquiatrizante. Vos venís, estás enfermo, estás desequilibrado, yo te doy esto y vos te curás. Acá el tema no es así. Yo tengo una charla que es ¿qué enfermedades curan las flores de Bach? Así. Y la primera parte de la charla es absolutamente ninguna. Y explico cómo es el proceso de mejoría del equilibrio y cómo a través de eso podemos esperar una cura de una enfermedad.